Queridos oyentes, estamos de nuevo con el programa de Caminamos Contigo, un programa que es una producción del Departamento de Consejería, que cada sábado a esa hora estamos emitiendo, y también este mismo programa se repite el domingo a las 20 horas. Te agradecemos porque has prendido tu radio, tal vez algunos por internet, tu celular, por los canales diferentes que está saliendo la radio hoy día. Es un privilegio saludar también a las personas que están en el exterior, porque hoy día con la tecnología estamos esparciendo la palabra de Dios por todo el mundo con estas plataformas que se nos permite usar hoy día. Estamos Facebook Live también, sí, ahí puedes vernos y también ahí puedes escucharnos de la misma manera. Hoy con un programa nuevamente, como siempre, es un programa de diálogo donde siempre invitamos a un especialista en el tema. Hemos anunciado por las redes el tema de hoy, que es historia. Es una fecha muy importante que estamos a punto de recordarnos de nuevo, el 29 de septiembre. Así que cuando hablamos de historia, esta fecha para muchos tiene mucha importancia. Para mí anteriormente, cuando era niño, cuando era esa fecha, era Rally del Chaco. Y a mí me encantaba eso. Y también la gente decía que, bueno, ahora vienen los rally y viene la lluvia. Entonces siempre había sequía, parece que entonces esto también algún recuerdo de la niñez. El departamento de consejería está compuesto por 6 personas. Nosotros tenemos aquí la oficina en la radio. Usted puede pedir su turno para consejería si usted tiene necesidad de consejos en su matrimonio, su vida personal. Y también entre 4 estamos saliendo siempre con los vehículos. De repente alguien dice, bueno, yo quisiera tener un programa en mi estancia, quisiera tener un programa en el colegio. Entonces es cuestión de comunicarnos, y estamos para servirles, estamos para ayudarles en todo lo que podemos. El número de la consejería 0984 777707, al cual usted también puede enviar mensajes ahora durante el programa, puede opinar, puede comunicarse y pedir también, como ya estuve diciendo, turnos para la consejería. Bueno, y sin mucho preámbulo, quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Es un profesor conocido para muchos, pero entiendo que muchos también que nos escuchan hoy no le conocerán, entonces no lo están conociendo, pero ahora sí le van a conocer. Así que, profesor Corny Neufeld, buen día, ¿cómo estás? Buen día, sí, yo estoy bien, sí, un gusto estar ahí contigo, Enrique, y con nuestro amigo Ederson ahí en la radio. Vamos a compartir. Sí, Edson se esconde hoy porque él con la excusa de su garganta no funciona, así que, pero está bien, yo me di cuenta que es así, ¿verdad? Pero esperamos su recuperación pronto. Bien, profesor, nosotros estamos acercándonos a una fecha muy importante que es el 29 de septiembre. Pero antes de eso, si podías hacerle conocer a la audiencia un poco tu familia. ¿Tienes familia? ¿Vives aquí en Filadelfia? Entiendo. Sí, muy bien, sí, soy Corny Neufeld, en realidad oriundo de Colonia 5, Friedensfeld, sí. Mucha gente conoce a la fábrica Kelva. Esto fue lo que la gente dijo, Kelva-Neufeld, es decir, el Neufeld de los Kelvas. Sí. Mi abuelo inventó todo esto, después mi papá, mi mamá, yo toda mi infancia estuve trabajando con Manisi, con Kelva, y ahora mi sobrina lo tiene. Seguí mis estudios aquí en Filadelfia, al centro docente. Luego llegué a ser profesor. En realidad por 30 años trabajé de maestro en la primaria, después en la secundaria, y después por 12 años tuve el privilegio de ser el director de cultura y de educación como supervisor y gerente de educación aquí para Fernheim, y luego como director de cultura. También he trabajado como asesor pedagógico para las comunidades.
Un placer, sí, y como profesor me dediqué un poco más a lo que es la historia, ¿sí? Historia menonita, historia paraguaya, historia mundial, y cada uno tiene su preferencia, y ahí yo tengo un poco mi preferencia. Sí, a mí siempre me encantó también la historia, tanto en la primaria. Yo ayer me dediqué unos cuantos ratos de mirar un poco documentales sobre la historia porque es algo tan lindo conocer la historia. Y ahí vamos a la primera pregunta también. Profesor, qué importancia tiene para el ser humano conocer su propia historia de su país, de su propio pueblo, vamos a decir así? Bueno, yo siempre digo, un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. ¿Verdad? El que no conoce el pasado no puede entender el presente ni diseñar el futuro. Así que es importante saber qué es lo que pasó. Muchas veces le explico también a la buena gente que visita nuestros museos aquí en Filadelfia. Y entonces yo siempre digo, bueno, nuestra gente llegó de Rusia, partió en realidad de lo que es Alemania del Norte o Holanda, pasando por Prusia, por la Ucrania, Siberia, todo esto. Y llegamos al Paraguay, somos paraguayos, solo que nosotros llegamos un poco más tarde que tal vez tus antepasados. ¿Y de dónde llegaron tus antepasados? ¿De Italia o de España? Y muchas veces la gente me dice, más yo no sé, pero parece que de parte de papá de Italia y de parte de mamá parece de España. Y hay que saber, digo yo, es muy importante, ¿sí? Sí, yo muchas veces cuando estuve en Orqueta tuve esos diálogos donde la gente dice, pero vos no sos paraguayo, dice. Y le digo, bueno, vamos a ver quién es más paraguayo, yo o vos. Y ahí empezamos no, mi abuelo era italiano y ahí empezó, ¿verdad? Ah, Entonces la gente se dieron cuenta, tampoco son tan paraguayos, o sea, son paraguayos, la ley paraguaya dice cuando nacemos en Paraguay, somos paraguayos, ¿verdad? Pero nuestros antepasados, de dónde vinieron, cuándo vinieron, entonces es cuestión de tiempo, unos más antes, otros más tarde, pero al final aquí vivían indígenas mucho antes, ¿verdad? Pero nosotros somos todos inmigrantes prácticamente, ¿verdad? así mismo. Pero por eso es importante justamente conocer nuestra historia y realmente yo entiendo que nuestros antepasados vinieron aquí al Chaco pensando que, bueno, ahora estamos en un monte, no hay guerra, no hay aviones que vuelan encima nuestro, pero ¿qué pasó? Realmente esto no fue tanto así. O sea, apenas llegaron aquí y empezó una batalla bélica acá fuerte Justamente ellos no sabían en verdad. El gobierno paraguayo habrá sabido y quería ocupar tierras. El gobierno paraguayo estaba muy animado de que entren gente hasta el Chaco Central, sobre todo el 27 con la entrada de los de la colonia Meno, el 1930 con los de Fernheim. Y de repente la gente ahí se dio cuenta que pasa ahí demasiado, muchos soldados están pasando por ahí, algo pasa. Y un momento interesante tuvieron esta gente del grupo de mi mamá. Huyeron de la Unión Soviética por el río Amur, bien el este de la Unión Soviética, pasando a China. Quedaron un año y medio en China, pasando luego por el mar Índico, el canal de Suez, el mar Mediterráneo, pasando por Francia, queriendo salir con el buque a Buenos Aires y al Chaco, ¿no? Entonces ahí llegó el cónsul boliviano y le dijo, ¿a dónde ustedes van? Esto es Bolivia. No, 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 nosotros vamos al Paraguay. Vamos al Paraguay. Ahí hay una colonia recién formada, se llama Fernheim, ¿sí? Una ciudad, porque Filadelfia se fundó recién en 31, ¿sí? Esto Sí. era a inicios del 32. Una ciudad que se fundó Filadelfia. Ellos sabían todo esto. No, 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 dijo el cónsul boliviano, todo esto es Bolivia, ustedes necesitan un sello boliviano en su pasaporte, entonces el barco inclusive dicen que tenía que esperar más un día para que todos estos inmigrantes iban tener derecho de entrar en Bolivia, se dieron cuenta de que algo está ahí en un proceso. Llegaron el 10 de mayo del año 32 y que el 15 de junio del 32 ya
se atropelló Pillantuta. Con esto Pillantuta, sí. inició la guerra del Chaco, la recuperación de Pillantuta el 15 de julio del 32. Ese eran grupos pequeños de Sí, soldados, ¿no? 400 personas por ahí, ¿sí? Mi mamá tenía 14 años. Lo recuerda demasiado bien, como pasaron ahí por Francia en Le Havre. Ahí tenían que pasar con sus pasaportes para recibir la entrada a Bolivia, ¿sí? Y, y así fue, la gente se dio cuenta, ¿sí? Yo no sé si tanto de esta hazaña en Boquerón, pero más bien esta gestión en Toledo. Toledo en realidad era la batalla para nosotros decisiva eh, para la defensa de las colonias menonitas ahí. Boquerón fue, claro, la llave para la guerra y también con la recuperación de Boquerón. Yo digo recuperación porque Boquerón y Toledo y varios otros países fortines cayeron una vez, fueron fundados por los paraguayos, cayeron en manos de los bolivianos, fueron recuperados Sí. y cayeron de nuevo. Y la recuperación siempre fue todo un tema. Y la recuperación de Boquerón, esto sí que duró 20 días. El primer día, el 9 de septiembre, fue... Da para llorar, pero ahí Sí. nuestros conciudadanos paraguayos han perdido más de 1.000 personas en un día, ¿sí? ¿Qué? Hasta que se dieron cuenta de que la estrategia con 5.000 soldados, luchar contra tal vez 800 bolivianos, no andaba y tenían que cerrar, hacer un corralón alrededor de Boquerón para que no tengan más, para frenar los caminos, para darles víveres, agua y municiones, ¿sí? Sí. Y eso dura siempre su tiempo, Sí, claro. hasta que un fortín ya tiene que alzar las banderas blancas. Y esto duró los 20 días, ¿sí? Tremenda esta hazaña, tremenda, tremenda Y esta. si ahí al cerrar el circuito, ahí Sí. ellos podrían incluso aprovecharse de los víveres de los bolivianos que querían entrar, ¿verdad? Le capturaron. Sí, no hubo nada más de comer, disculpe, pero ahí ya ellos vieron cadáveres, vieron gente moribunda, vieron, no había nada más que comer ni de tomar, es decir, ahí Peñaranda y otros dijeron, ya el señor Marzana, ya no tenemos como para luchar, alzaron las banderas blancas un 29 de septiembre, los paraguayos entraron, tomaron preso a los pocos Bolivianos. bolivianos, que yo creo que unos 400 vivos había todavía en este momento, el 29, ¿sí? Sí. Qué interesante. Y realmente uno ve la valentía que tenían esos soldados. Nosotros, si un día no vamos a tener agua, vamos a Sí, quejarnos, sí. pero ellos, esa valentía tremenda. Pero un Que- día como ayer, Sí, no vamos a mentir, ayer un día, yo no sé cuánto, pero seguramente 43 grados, sí, yo estuve en mi campo, yo mucho pensé en los soldaditos, como uno no aguanta y un sol sí, tremendo sí. y si no tomas prácticamente cada hora algo ya te deshidratas. ¿Cómo han luchado esto? ¿Sí? Pero la valentía de los soldados paraguayos hay que considerarlos. Claro, porque se dieron cuenta de que ahora está en serio la gestión de la patria. Sí, Se habían dado cuenta esto ya los paraguayos un poco antes, se habían preparado para la guerra y habían hecho en forma muy rápida la movilización, pasando con los buques de guerra hasta Casado, de Casado hasta Punta Ariel, de Punta Ariel, camino hacia lo que es Villa Militar, Isla Poí. Y de Isla Poí luego hay el gran campamento de Isla Poí con la Aguada, con la laguna, ¿sí? Y de ahí partiendo unos 5 o 6 mil soldados paraguayos para luchar en Boquerón, para recuperar este fortín. Y el problema del primer día fue, ellos atacaron por campo abierto.
si pasamos ahí, Fortín Boquerón, lo podemos imaginarnos el 100%. Desde el ellos entraron y campo abierto y los bolivianos tenían plena libertad porque estaban bien protegidos en sus trincheras, ¿sí? Y tenían suficiente munición, creo que es suficiente, ¿sí? Pero por lo menos para matar tantos soldados paraguayos que padecieron ahí en estos campos abiertos hacia el este, ¿sí? Hasta que Estigarribia cambió la estrategia, ¿sí? Pero ¿será que no fue ahí donde Estigarribia por lo menos tuvo la oportunidad de ver cómo estaban ellos, para dónde entrar? O sea, él podía de repente observar ahí cómo estaban protegidos. Sí, ellos sabían en realidad, pero tenían la idea, y esto era equivocada, la idea era mal, de poder, con 5,000 soldados vamos a ganar los tal vez 400, 600 o 800 soldados bolivianos, pero no es así. El que ataca, el que defiende tiene su provecho porque está armado en las trincheras y podemos observar muy bien las trincheras en Boquerón. Es tremendo imaginarse lo que ahí pasó con esta sangre, y por eso vemos ahí también el cementerio paraguayo hacia el este de Boquerón, ¿sí? Y claro, sabían los caminos a Yucra, sobre todo, sí, a Arce, y los soldados paraguayos partieron camino abierto, es decir, pasando por Pozo Valencia y Pozo Molino y después Boquerón. Y estos soldados tenían mucho ánimo, pero después de un día tenían que darse cuenta, estrategia errada. Sí, hablando de Yucra, a mí me tocó cuando yo tenía 17 años, me tocó trabajar para un colono ahí, preparamos una chacra. Ajá. Y estaban hablando de eso, de que aquí también hubo la guerra y todo eso. Sí. Y en un momento dado, no sé por qué, bajé del tractor y me fui a revisar el arado y encontré un montón de balas. Justo había, con el arado había sacado eso de la tierra y eran 50 balas, algunos ya vacíos, pero la mayoría funcionaban todavía. Yo llevé en casa, prendimos fuego con eso, explotaron. O sea, sí. Y hablando justamente de eso, de la gente que nos escucha y dice, bueno, a mí me interesa esa historia. Aquí hay muchos lugares para visitar, ¿verdad? Hay muchos lugares a visitar, sí, recordar esta historia, pero lo que tú hiciste, todos los otros hicieron también. Sí. Los menonitas, inclusive otros, partieron buscando en los campos de batalla las vainas. Y aquí, por ejemplo, en Colonia 15, el señor Löwen, él tenía una fundición de estaño y de bronce, usando las vainas para hacer cualquier cantidad de herramientas, y las campanillas de las vacas y las argollas, los anillos, todo esto. Y de los campos de batalla se trajo todo el hierro para hacer carros y todo esto. Es interesante nuestra historia. Ahora, visitar los lugares, sí. Boquerón en realidad es el lugar más apropiado como para visitarlo. Hay un lindo museo, hay un señor que guía bien, el señor Carlos Argüello, y él guía el museo. No siempre está abierto, pero hay que pedir turno y se lo abre, da para pasar por las trincheras. Claro, Yucra, el lugar está visto todavía, yo no sé si hay todavía trincheras en Yucra. Luego, todo lo que es hacia el sur, también Falcón, Campovía, Nanava, Aliguatá y General Díaz, y todos estos lugares fueron campos de batalla. Para nosotros aquí en el Chaco Central llega a ser siempre más importante también el fortín de Toledo, que ahora por medio de un trabajo conjunto entre las colonias y el Ministerio de Obras Públicas, y así hemos recuperado, es decir, hecho también un museo aquí en Toledo, lindo museo y con guardias, da para
pedir turno y hay guías y ahí están todavía las trincheras, están los búnker, está la comandancia, está la aguada de Toledo. Da para visitar y no queda tan lejos y está la batalla de Toledo especialmente para defender a las colonias menonitas. Sobre todo recuerdo muy bien mi papá cuántas veces me contó y don Peter P. Claassen lo escribió todo en Caput y Menonita, que ahí, sobre todo las aldeas, colonias 6, 7, 8 y 10, ahí los soldados inclusive habían ocupado las escuelas. Por ejemplo, la escuela de la aldea de mi abuelo, Sí. Cornelio Neufeld, mi abuelo, ¿sí? Y mi papá, ahí en la escuela estaban los militares, ¿sí? La escolta, íbamos a decir, los oficiales y al lado en los campos ahí estaban hasta 3,000 soldados ejerciendo ahí y tenemos aquí el fortín Trébol también muy interesante, inclusive ahí hubo hasta 3,000 soldados en aquel tiempo cuando ya se fundó Filadelfia en agosto del 31, ya a inicios del 32 todo lo que es Trébol pasó en manos de los militares y lo ocuparon, hicieron de un simple lugarcito que era centro de la colonia Fernheim, hicieron un fortín con búnker, con trincheras, con todas las casernas de los soldados, inclusive la caballería estaba ahí, pero faltó agua, entonces tenían que retirarse de nuevo la caballería hacia Villa Militar, hacia Isla Poí, y luego era la infantería que se alojaba ahí. Y Filadelfia y las aldeas 6, 7, 8 y 10, estos caminos estaban siempre ocupado de los camioncitos, los Ford 4, los Chevrolet que llevaron y así. Y nosotros los menonitas que en verdad somos pacifistas. Sí, ahí vamos a entrar en algo muy interesante también. Vamos a pedir al compañero que escuchemos una canción. Puede ser una canción y después entramos en ese tema y cómo impactó todo eso y qué los menonitas en ese momento, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema. Profesor, el tema seguimos aquí con la historia de Paraguay. Vamos a decir, realmente nos concentramos con la guerra del Chaco el 29 de septiembre. Estamos hablando más bien no de todo el Paraguay, sino lo que se concentró aquí, ¿verdad? En nuestra zona. Y recordando a los oyentes también que pueden mandarnos mensajes al 0984 77 77 07. Profesor, yo estaba pensando antes, siempre que el 29 de septiembre era bueno, esa era la paz, era el fin de la guerra, pero no fue tanto así. Y ahora, ¿por qué hicieron este día como un feriado? Sí hubo también recuperación de Toledo, sí eran ida y vuelta. ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Por qué esa fecha? Yo creo que fue la fecha inicial de ganar una guerra. Y valió la pena porque era una de las batallas más sangrientas y era prácticamente la llave. Después hubo guerras tal vez más sangrientas todavía. Si escuchamos lo que pasó ahí en Aliguatá, si pensamos en Campo Villa, si pensamos en Campo Villa, por ejemplo, cayeron, según dicen, 6,000 soldados paraguayos, 60 cañones y así. Campo Villa, tremenda la batalla, pero Boquerón fue la primera, con esto inició prácticamente la recuperación, ¿sí? Si Boquerón hubiera caído en aquel entonces, quién sabe de nosotros. Sí. La próxima iba a ser luego seguramente Villa Militar, Isla Poí, ¿sí? Y porque Camacho, es decir, Mariscal Estigarribia, estaba en manos de los bolivianos. Sí, tomaron Piriantuta al norte y ya en manos de los bolivianos, los paraguayos se recuperaron rápido. Esto fue ya
algo interesante, pero una batalla tan pequeña. Yo creo que cayeron tal vez 10 a 12 soldados en cada uno de los lados. Está ahí el cementerio y todo, pero Boquerón fue el inicio. Y la guerra siguió. Después, ya en el 33, en marzo, cayó entonces Toledo en manos de los paraguayos, también muy sangriento. Después, toda esta gran vía dolorosa hacia el sur, Falcón, Nanava, Campovilla, Aliguatá, la gente que vive ahí, todo lleno de fortines. De repente, esta semana yo estuve ahí pasando ahí para todo Lolita. De repente veo un letrero: Fortín Falcón. No, yo quiero la ruta de la leche y no Fortín Falcón. Sí. Tenía que dar vuelta y así, lleno de campos de batalla. Y después los bolivianos se fortificaron en la línea El Carmen Vallivian, más hacia el oeste, ahí Huachalla, como antes se lo llamó, Pedro Pepeña y todos estos lugares. Después se dirigieron hacia el norte, la picada de la desesperación, ahí Ingavi, Pablo La Gerenza, todo esto, hasta entrar luego ya en la zona petrolífera de Camiri y todo esto, hasta llegar los 3 años de lucha, hasta Sí, que al realmente. fin, el 12 de junio del 35, se logró en Buenos Aires un tratado de armisticio, primeramente armisticio, Sí. que iban a cesar las armas, y a partir de las 12 horas del 14 de junio del año 35, en campo de batalla cesaron las armas. Ya era prácticamente la frontera con Bolivia, ya estaba en pie de los Andes. Soldados salieron de las trincheras, se abrazaron, festejaron juntos el término de esta guerra tan sangrienta que ha dejado tantos, pero tantos soldados paraguayos, bolivianos aquí en estas tierras. Muchos murieron de sed, muchos lastimados por las balas, todo esto, y al fin logramos tener el tratado de armisticio, y 3 años más tarde, en el 38, el tratado de paz. El tratado de armisticio fue algo tremendo, sí, un festejo total. El Menoblat cuenta cómo volvieron los soldados, y que aquí en Filadelfia se festejó esto un 14-15 de junio del 35, y los chicos todos en formación aquí delante de la casa de la colonia, cantando con fervor el himno alemán. Ay, de los nazis. Festejando, dando la bienvenida a los soldados paraguayos que con júbilo estaban levantando sus armas, regresando hasta Villa Militar, y de ahí a Punta Ariel, y llegando a su destino. Claro, siempre se dice, los ganadores cuentan la historia, escriben la historia. A mí me da pena. Una vez yo pasé por Villamontes y escuché la parte de Bolivia, y es Sí. bien diferente. Hay que saber esto. Sí, yo justamente, profesor, eso iba a decir. Nosotros tenemos oyentes bolivianos. Sí, Y bueno, menos mal con Bolivia ahora en el momento tenemos una muy buena relación. muy buena Muy buena relación, y son nuestros amigos. Y tampoco fue una enemistad aquella guerra de los soldados. Hay que No, saber que fue una... Muchas veces uno dice, bueno, tal vez todas las guerras son innecesarias, pero una guerra totalmente innecesaria lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, querían salir al mar, sí. y entonces ahí poco a poco empezó. Pero sí, yo escuché hace poco también que Bolivia tiene otra historia. Ellos cuentan de Sí, otra tiene manera. otra historia, y con razón, sí, porque
ellos habían perdido la guerra contra Chile y habían perdido el camino hacia el mar Sí, Pacífico. Y inclusive tenemos que culpar también un poco a las empresas petrolíferas, sí, yo creo que tiene mucho que ver ahí, sí. A la Standard Oil en Bolivia y a la Shell en Paraguay, que uno ayudaba ahí, otro ayudaba allá. Y al Paraguay le ayudó, tenemos que ser sinceros, le ayudó la amistad con Argentina, que hace años, 50 años anteriores, perdimos ahí toda la parte entre Bermejo y Pilcomayo a los Sí, argentinos, pero en este caso los argentinos estaban ayudando en parte a los paraguayos. También los tratados se hizo en Buenos Aires. Y todo esto, a mí me conmueve ver cómo se escribe la historia. El heroísmo paraguayo yo lo tengo muy, muy, muy alto, pero en realidad a mí me da pena. Te voy a sí, decir lo que me da sí, pena. La historia paraguaya es una historia de guerra. sí, Hablamos que la conquista de Asunción en 1537, después Revolución Comunera, guerra, después la guerra de la Triple Alianza, 5 años de guerra, la guerra del Chaco, las revoluciones del 48, todo guerra. ¿Y dónde quedan otros aspectos históricos como la cultura, como la educación, como sí. la economía, como la vida social y todo esto? Una pena en verdad que nuestra historia es llena de guerra. Y ahora yo estoy a favor, pero con la recuperación de todos los fortines que estamos haciendo, que estuvimos haciendo con el señor Arnoldo, con todo respeto, damos valor a esos lugares Sí, sí. históricos, pero la vida es más que guerra. Sí, La vida es vida. especialmente cuando uno, por ejemplo, hay mucha otra historia de nuestro país también, que es, por ejemplo, la época de Carlos Antonio Sí, López. sí, sí, sí. Cómo progresó nuestro Sí, país en ese sí, tiempo? Se sí. habla poco de eso, o sea, Sí. está ahí, pero realmente es una historia donde uno tendría que dar mucho más énfasis también. ¿Qué Claro, hizo claro. este hombre en su tiempo? Realmente hay mucho que hablar en nuestro país. Ahora, profesor, el tema de cómo nuestra gente, vamos a decir, los menonitas, ¿qué hicieron en la guerra? ¿Qué aportaron en la guerra? Porque venimos aquí con el pacifismo, ¿verdad? Que Sí. no tomamos armas. Y entiendo que los bolivianos, tanto el gobierno boliviano como también el gobierno paraguayo, habían dicho no toquen los menonitas, ¿verdad? O sea, no Ujú, les maten, ujú. porque ellos no son peligrosos y ellos van a hacer algo por el país, ¿verdad? Bueno, es muy interesante, sobre todo antes de Boquerón, es decir, en agosto del 32, ya Toledo ya estaba en manos de los bolivianos y ellos prácticamente pensaron que toda esta tierra es boliviana hasta Curacao. O sea, habla de que en Curacao las vacas no respetaban la La línea, línea. ¿sí? Detrás de Colonia 5, en mi aldea natal, sí, ahí había un campamento boliviano también. Luego llegó una nota de un coronel boliviano y está ahí en la casa en el Museo de la Colonia, donde dice que todas estas tierras son Bolivia, que los menonitas que se porten en forma tranquila, que van a recibir sus derechos y que se queden tranquilos. Y en ese momento el ejército paraguayo, es decir, Estigarribia, mandó la evacuar a la colonia Fernán. ¿A Ya, dónde? La gente cuando escuchó esto fue antes de Boquerón, ¿sí? sí. Cuando escuché esto, no puede ser, no. Eh, Tenemos tratado con Paraguay. sí, sí, y entonces se hizo reuniones de oración para que no se diera esto, y gracias a Dios, la batalla de Toledo definió en verdad que es tierra paraguaya.
estas tierras que se habían comprado de la Corporación Paraguaya, es decir, de Carlos Casado. El ejército paraguayo pidió a los menonitas para que hagan fletes. Yo sé que los de nuestra colonia vecina, Colonia Meno, ellos eran todavía más resistentes a a estos contactos y con razón. Sí, Sí, porque bueno, ahí el idioma seguramente influyó mucho también. Influyó, pero también su forma de queríamos sí. quedarnos fuera de todo el contacto con el mundo, vamos a decir. Sí. Yo sé que a los de Fernheim se le pidió hornear pan. Yo leí que eran 80,000 kilos de harina. Tenían que hornear nuestras mujeres. No era tatacuá, el backofen, sí, redondito así, y hicieron. Inclusive la gente cosechaba mucha sandía, melón y todo esto y lo vendía. Hay muchas historias muy interesantes, como hubo un trueque con productos y así. Claro, Fernheim también dejó que los soldados los militares entren en nuestro hospital de Filadelfia. Vos recordás que esa casita pequeña que hoy es museo, y ya estaba en construcción el hospital de 2 pisos. Y fue ocupado por los doctores militares y colaboraron. Y la gente dijo, está muy bien. Los doctores militares atendieron también a los menonitas y esto facilitó también en cuanto a lo que es la salud en este tiempo de la guerra, ¿sí? Y después ellos se retiraron, ya no teníamos más un doctor, ¿sí? Prácticamente una mano lava la otra. Y los de Fernheim estaban muy abiertos. Los de Meno también después. Hubo muy pocos incidentes, pero hubo uno, sobre todo yo creo que en Hortitza, donde fue matado de un accidente un señor. Y así hay de estos en Fernheim. ¿Cuántas historias? A mi tío se le tomó preso porque dijeron boliviano, y era hermano de mamá, y por eso el apodo de los Friesen en Colonia 15, Orlov, todavía se le llama Boliviana Friese, ¿sí? Esas son historias tan interesantes, tal vez podemos decir hoy, y lo que más la gente se aprovechó de la guerra fueron los materiales bélicos que se habían quedado ahí, para luego forjar de armas arados, como dice la palabra de Dios. Es algo tremendo lo que pasó aquí. ¿Verdad? No, y tenían, además, era un material muy valioso, porque ahí, y cambiar, y la gente tenía esa capacidad también de hacerlo. Tenían, sí. Sí, muy interesante realmente, y hablando un poco de esos trueques que se hizo de cambio, estuve leyendo una vez lo que pasó en Isla Poí, que un señor, un señor trabajó primero, tenían entre dos un cachapé, y él tuvo que esperar un día, entonces de noche él tenía que cargar su sandía, y tenía un cuero de piel de vaca encima, y cargó de sandía. Y viajó una noche, llegó ahí, tuvo que esperar en la entrada hasta las 9 porque justamente había práctica. Y bueno, y finalmente con señas, primero para entrar tuvo que dejar unas cuantas sandías para que le dejaran entrar. Después entró y bueno, hicieron con señas 2 sandías, una bolsa, porque viste acá había esa bolsa, creo que de harina justamente, ¿verdad? Sí, que a nuestra gente le hizo era muy útil, incluso para hacer ropa. Yo recuerdo todavía que en mi tiempo hubo todavía calzoncillos de bolsas de harina con 3 ceros. Con 3 ceros. Sí, y entonces hicieron ese trueque ahí. Y el señor cuidaba mucho su sandía, porque cuando hubo el pito a las 9, los soldados le rodearon. Él no pudo salir más porque tenía solamente una entrada de su cachapé enfrente. Entonces él cuidaba, bueno, tiraba 2 sandías y ellos tiraban una bolsa. Y él tiraba la bolsa en el fondo de su carro, ¿verdad? Cada vez. Y después empezaron a reírse los soldados. Y él miró atrás y había sido que
atrás había un agujero y 3 bolsas estaban dando la vuelta porque sacaban atrás la misma bolsa y cambiaron, ¿verdad? Y todo, bueno, la historia es más larga todavía, pero interesante. Y al final él salió con 3 bolsas ahí, ¿verdad? Y trabajó un día de noche. Pero los Así soldados fue. tenían sus sandías. Sí, don Peter P. Klassen escribió o juntó todas estas historias de la guerra del Chaco en este librito Caputi Menonita. Lo Sí, hemos traducido al castellano. En realidad fue mi tío Cornelius Neufeld de Asunción, mi tío que sí, tradujo, ¿sí? Él era sí. un literata de primera. Y este libro lo reeditamos ahora de nuevo de la Asociación de Historiadores. Ujú. Nuestro presidente es el señor Uwe Friesen. Y ahí, juntamente con los socios de Neuland, Fernheim y Menno, hemos reeditado y da para comprar en las librerías. Historias Sí, o sea, interesantísimas la gente que está interesada es en castellano y en en alemán. castellano y en alemán, sí. Pero el Y título es el mismo, Caputi Menonita, así se llama. es el mismo Caputi Menonita, Y sí. esa palabra, profesor Caputi, de dónde salió? Es muy interesante. Yo también analicé, nadie sabe seguro, pero es una mezcla entre el Tlotich, ¿Un ¿sí? caput? Y el guaraní, caput. Y de repente en este idioma que se solía hablar con los indígenas cuando ya no hay más, entonces se dijo caputi. Ah, Si no hubo más poroto, caputi, ya, porotos. Ya. O terminó. cuando un animal se murió, entonces caputi, mi vaquilla, ¿sí? Ah, Y así esto llegó a ser, y en todo el Paraguay, esta palabra llegó a ser palabra nacional ya. sí, Y dicho de paso, yo pasé con Alfred mi adolescencia en el Uruguay y Alfred pensó que caputi era una palabra castellana. sí. Y entonces dice, y Zavala hace caputi la colonia del Sacramento. Y todos se rieron porque no sabían lo que es caputi, ¿sí? Sí. Aquí nosotros los paraguayos sabemos bien lo que es caputi. Acá es interesante en el Chaco, ¿verdad? En el Sí, Chaco la gente, vos hablas en la estancia y sí, cualquier paraguayo acá, Caputi saben lo que es. sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando en el 92 me fui a Asunción, yo estaba con esa palabra Caputi que era castellano. Sí, Y cuando en un momento lo usé, me miraron todo mal sí. y me di cuenta que no entendían. Después investigué, le dije, había sido no es. Así es, sí. Y don Peter P. Klassen, que ha escrito muchos libros más, yo creo que total 16, y con todo respeto, él le considero porque fue mi antecesor, y este libro vale la pena leer. Y quiero mencionar una cosita más. Nuestro compatriota Arnoldo Vins, en su tiempo, cuando funcionaba todavía Red Guaraní, entonces en este tiempo se hizo una serie de programas, eh, Telegrafía Paraguay. Yeah. Y es tan interesante. En YouTube están todos estos canales. Entonces vos puedes tomar Telegrafía Paraguay, Boquerón, y ahí te cuenta toda la historia. Pidiantuta te cuenta toda la historia. Aliguatá, todo esto. Y es tan interesante, yo quiero mencionar esto una vez más, para todos los historiadores o la gente que tal vez está un poco aburrido el día 29 y no tiene nada que hacer. Entonces, prender un poco el teléfono con Telegrafía Paraguay, Boquerón, por ejemplo, y se va a dar cuenta cómo fueron estos 20 días. Es sumamente interesante y yo le considero mucho a este evento, a esta gran obra que se hizo de parte de, era todo este tiempo cuando dimos valor a la historia y a los lugares históricos, ¿sí? Telegrafía Paraguay, algo de calidad. Qué bueno, qué bueno. Sí, profesor, justamente hoy nos levantamos temprano con mi esposa tomando mate y estábamos hablando de ese tema. Qué lindo es, podemos sentarnos, no hay bomba, no hay tiroteo. Al acostarnos ni pensamos que eso pueda haber.
pero eso no fue siempre así, ni sabemos cómo será en el futuro. Nosotros realmente no conocemos guerra. En nuestra época, o sea, no conocemos lo que es vivir en una guerra. Entonces, ¿qué impacto tuvo realmente en nuestra zona esa guerra? Cuando pensamos hoy de vuelta, ¿qué impacto dejó, qué consecuencias dejó esa guerra para el Chaco? Es muy interesante. Si no conocemos la guerra, Filadelfia fue ametrallada con los aviones bolivianos fue la fábrica. Era un techo un poco más grande donde teníamos. Ellos pensaron que aquí hay municiones de Pero los decimos que paraguayos. ese techo era De chapa. de chapa ya. De chapa. Ah, Eso bueno. ya era de chapa. Ya. Sí, y eran los aviones bolivianos, inclusive el piloto mismo fue alemán que manejaba este. Sí. Yo sé bien la historia, se lo puede leer en lo de Peter P. Clausen. Es muy interesante. ¿Qué impacto tenía? Bueno, primeramente, con la guerra del Chaco se conoció al Chaco. Y los menonitas conocieron a los paraguayos. Un paraguayo era un soldado. No hubo otros paraguayos aquí. Sí. Y los indígenas conocieron a los paraguayos como soldados. ¿Sí? Los indígenas fueron los más vulnerables en la guerra del Chaco. Los menonitas no fueron tan vulnerables porque se los consideraba, ¿sí? De parte de Bolivia y también de parte de Paraguay. ¿Sí? Pero los indígenas fueron como venados. Sirvieron de espías para Bolivia y para Paraguay, y los dos ejércitos tenían derecho o el deber de fusilar a indígenas. Por eso en esos 3 años los indígenas prácticamente desaparecieron, estaban en lo profundo de los bosques escondiéndose. Inclusive cuando vieron soldados ya sabían que estaban en peligro. Mi mamá cuenta que un indígena corrió, entró en su casa, y un indígena es muy tímido, pero por miedo, y gritó, Paraguayo coma. Es decir, viene un paraguayo. O y sea, un paraguayo es igual a soldado. Sí. Viene un soldado. Sí. Por otro lado, los soldados trajeron los caballos. Y la gente, ¿qué es lo que quería? Tener caballos. Sí. Y los caballos moribundos en los campos espartillares, y ahí se negociaba. Inclusive mi mamá consiguió uno de esos caballos y lo sanó y llegó a trabajar. Y cuando terminó la guerra, ¿qué es lo que pasó? Pasaron los soldados con sus caballos, relinchaba el caballo de mamá, aunque ella lo llevó hacia el fondo de su finca. No hubo forma, tenía EP, Ejército Paraguayo. Tenía impacto la guerra. Los menonitas conocieron el español, sabían negociar con ellos, haciendo su trueque y todo esto. Cuando ya los soldados se retiraron, los campos de batalla estaban llenos como para buscar y recoger. Después ya duró años hasta que de nuevo los menonitas conocieron a los paraguayos ya en una otra forma. Recuerdo que en los años 60 en Filadelfia, según yo sé, vivían solamente 2 paraguayos latinos. 60. En el año 60, sí. Wow. Uno que vigilaba por la aviación y uno que era el que hizo el test del algodón. Yeah. ¿Sí? Para ver en qué tipo de algodón es. Y después con la apertura de la ruta Tranchaco, ahí ya estamos viviendo aquí una multiculturalidad. Y hablamos de guerra, pero en realidad, mi querido Enrique, yo quiero hablar más de la paz, porque nosotros los menonitas somos este grupo religioso que enfatiza mucho más la paz que cualquier otra cosa. Esto vemos en todos los aspectos, no sé, pero a mí me conmueve este tema de la
la paz interior y la paz. Que hay que conocer la historia, hay que saber, por ejemplo, cuáles son las especialidades de nosotros los menonitas. Si vos lees la confesión de Schleitheim, ¿sí? El artículo más importante es no tomar el arma. Sí. No tomar el arma. Y en todos los catequismos que tenemos, en todos lo que nosotros tenemos como credos menonitas, Sí, el procurar la paz es una de las cosas más importantes y con fondo bíblico, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, procurad la paz con cada uno de nuestros semejantes y la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. a Dios. O como Jesús dice en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice también, bienaventurados los pacificadores. Sí. Hoy yo creo que nosotros los hijos de Dios tendríamos que ser pacificadores, hacer la paz entre las naciones, hacer la paz entre las culturas, hacer la paz entre los vecinos, procurar la paz, ¿sí? Hablamos mucho de la guerra, pero en realidad me da pena una fecha 29, hemos ganado pero el día de la paz. Se debería enfatizar mucho las banderas blancas que se alzó. Las banderas blancas. Sí, porque ahí vino la paz, y cuando hablamos de paz, pacificadores, no solamente, bueno, cuando hablamos pacifistas de repente podemos ser pasivos. Sí. Nosotros no hacemos guerra, nosotros no tenemos, pero la paz va mucho más allá, ¿verdad? Sí. Y eso hacemos en consejería también. Sí. Siempre buscamos la paz en parejas, buscamos la paz interior en el corazón. Entonces, es una tarea muy fuerte para nosotros. Yo creo que lo que dijo usted muy bien, nosotros los menonitas deberíamos hacer mucho más para ser pacificadores. Eso significa acción. Sí. Entonces, Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos este problema. Si un país invade al otro, se siente invadido, vamos a decir, entonces lo normal es que uno se defiende. Sí. ¿Sí? Y sobre todo si las fronteras no están bien definidas. Mira, nosotros tenemos todavía globos terráqueos aquí en el museo donde dice frontera en disputa con Bolivia. sí, yo creo que en realidad en el gobierno de Lula realmente se fijó algo, ahí sí algo por las fronteras. O sea, se definió, algo hubo ahí. Yo creo que esto ya estaba definido, pero se tiene que, se abrió una Se vez abrió. más Sí. y para ahora se puede pasar en la frontera de Ito a Ito. Es eso lo que Sí, se hizo. sí, Sí. y es importante. Hay que saber, entre vos y tu vecino, hay que saber dónde está la Claro. línea. Claro. Sí, Claro. para tener paz, Sí. para tener paz. Sí. No, yo creo que cuando, como usted dijo, cuando hay una nación contra la otra, si somos pacificadores, en primer lugar, lo que podemos clamar a Dios por la paz. Sí. O sea, tal vez en el gobierno no tengamos, aunque hoy día hay menonitas en el gobierno, ¿verdad? Pero no tenemos tanta injerencia, pero de repente cuando vemos que hay problemas, hay tensión, lo que podemos arrodillarnos y clamar a Dios: Señor, acá queremos paz, queremos que nuestras naciones se entiendan y que realmente haya paz, porque eso es lo que es la voluntad de Dios. Esto es, y yo creo que con este énfasis de la paz tenemos que cerrar y decir, señores, nuestra vida no es la vida de lucha y guerra y derramar sangre, sino de calmar la sed, calmar el hambre, calmar también la preocupación espiritual. Sí, sí. Y todo esto, que en muchas partes hemos olvidado esto. Y muchos de nosotros tal vez pensando solamente en los aspectos materiales, dejando de lado los aspectos espirituales, y también muchas veces esto nos lleva a conflictos también, ¿sí? Así mismo.
Bueno, queremos ir a otra música en ese momento para ir a la recta final prácticamente porque está avanzando la hora. Entonces, después de esa música, hablemos de los últimos puntos del tema de hoy. Estamos aquí con el profesor Corny Neufeld. Estamos hablando de la historia realmente estamos más bien ubicándonos en el tema de la guerra y de la paz, qué significa para nosotros también hoy día, qué consecuencias dejó la guerra. Y estamos en un tiempo donde hablamos mucho de hombres. Realmente nos damos cuenta ahora, bueno, si hablamos de soldados siempre, ¿y qué pasó con las mujeres? Profesor, cuando hablamos de la guerra se habla mucho del soldado, del hombre, pero detrás sabemos que hay muchas mujeres, claro, las mujeres que tuvieron que soltar su marido, que tuvieron que soltar sus hijos, que tuvieron que seguramente animar, que estaban también metidos en, no sé, cocina, estaban, o sea, ¿qué hay historias también de la mujer en la guerra? Sí, a mí siempre me conmueve también las mujeres en la guerra del Chaco, cómo ya empieza de las madres y las mujeres que han dejado sus esposos, sus hijos, partir, vamos a decir, de Concepción, de San Pedro, ahí con el viejo buque Antequera saliendo, pasando, y uno se da cuenta ahí se quedan las novias, todo esto. Don Peter P. Claassen lo ha escrito muy, muy interesante en este libro, Tierra de Sol, Sangre y Sudor, sobre todo cómo pasó todo esto que gente del oriental tenía que entrar en el Chaco y cuántas mujeres se quedaron. Mujeres también se habían ido, como a veces como madrinas de la guerra, también como enfermeras y todo esto. Cuenta una historia muy, muy interesante que a mí me conmueve siempre de esta Manuela Villalba, la heroína de Nanaba, ¿sí? Una chica no quería dejar a su hermano solo, ir a la guerra y dijo, te acompaño, y se fue vestido de hombre. Y en aquel entonces nadie se dio cuenta que Manuel era en verdad Se fue ella con mujer. mujer. Y la guerra fue tan tremenda ahí en Nanaba que de repente su hermano se dio cuenta, Manuela no va a aguantar esto. Mm. Manuela, te voy a llevar De de vuelta. vuelta y, porque no aguantas, esto Mm. no es cosa de mujer. Y entonces la deserción salieron y fueron encontrados por los soldados y ahí tenían que ser ejecutados. En la guerra se hace esto. Y antes de que hubo este proceso de matar a estos dos soldados que habían escapado, entonces el hermano dijo, pidió la palabra y dijo, quiero explicar el asunto. Este soldado aquí es mi hermana. Qué tremendo. No aguanta Mm. la guerra. Y todo se paró, el juicio. No hubo matanza. Manuela tenía que pasar ante los doctores, se hizo declarar, es mujer paraguaya. Y con honor se le cambiaron para que trabaje en el departamento de sanidad. Mujer paraguaya, la heroína. Mm. Y así hubo varias que en una o en otra parte hicieron su parte en la guerra del Chaco. Y esto es tremendo. A mí me conmueve, ya te das Sí. cuenta. Y así son las cosas, ¿sí? Y a mí me dio pena todas estas novias, estas madres, estas esposas que al fin tenés que imaginarse si Paraguay perdió unos 35,000 soldados, ahí hubo más de 35,000 mujeres que han, Sí, con realmente llanto, ¿sí?
estuve viendo un documental y realmente a mí me hizo llorar ayer, justamente preparándome un poco para el tema. Estaba contando, bueno, el documental es bien antiguo, un soldado boliviano, en este caso, él escapándose cae en un pozo y empieza una lluvia tremenda con relámpago. Y cuando él puede salir un poquito, ve que hay un soldado paraguayo que está caído también cerca de él, pero Ajá, está con vida, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ese es mi peligro. Entonces él, cuando se apaga no tuvo el coraje de matarle cuando ajá, le veía. Entonces él preparó su fusil y cuando se apagó el relámpago, le disparó. ajá. Y hubo un silencio y él dijo, no tuve el coraje de salir y de mirar si murió o no. Sí, Entonces él quedó hasta que salió el sol y cuando ahí ya no había más nadie, solamente él y este soldado, vio que estaba muerto y le había disparado. Entonces él se va y ve que su fusil es mucho mejor que el suyo y cambia su fusil y cómo es la guerra fría, todo. sí. Pero dice, al final cuando él buscaba las balas que Ajá, quería llevar también de él siente en su ropa que hay algo ahí en su bolsillo, ajá, que está cosido. Entonces él lo rompe ajá. y encuentra una foto de la esposa de este señor, que creo que María se llamaba, y con sus dos hijitas, y decía ahí, aquí tu esposa, te escribimos, te queremos mucho, y cuídate mucho y te queremos ver con vida, ¿verdad? Sí. Me hizo llorar, ¿verdad? Y yo creo que estos tipos de historias hay muchas, Hay muchas. muchas y conmueven tanto. Sí, Y por eso ahí surge la guerra, surge también la pregunta, ay, de las guerras, ¿por sí, qué? sí, ahí surge nuestra pregunta última, ¿verdad? ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen? Bueno, si leemos la Biblia, entonces nacen del corazón egoísta del hombre. Y es interesante que la criatura ni aún habla y ya cuando él quiere tomar, o sea, todo es egoísta. Sí, El ser humano es egoísta al nacer. that's mean. That's Sí, me. en dialecto, that's mean. Es Sí, mío, es mío. Sí. es mío. Sí, yo observo esto en las criaturas. Todo nace de un corazón egoísta y también luego nace de gente se superpone a su semejante. Sí. Ajá. No voy a dejar que él me va a joder, sino voy a dejar que. Y entonces en alemán se dice, wie du mir so ich dir, como vos me haces a mí, yo te voy a hacer a vos. Diente Entonces por ahí, diente. y muchas veces en las guerras se pregunta también quién es el agresor. Siempre el agresor, esto fue justamente en lo de Piriantuta, ahí, disculpe, pero ahí se hizo mal la historia, porque Paraguay llegó a ser el agresor según la versión de nuestro país vecino. Y a un agresor, ahí con toda razón yo le puedo Mm, pegar, porque él inició. Yo de maestro, mira, mi querido Enrique, la pregunta siempre, lo que me dijeron siempre los chicos cuando hubo pelea, pero sí, sí, él inició, sí. pero ¿cuántas veces uno así, aquí, Yeah, ahí, sí. de repente ya no aguanta más y hace un puñalazo y ya, ahí. Y después siempre, a veces los políticos dicen, ahora las armas tienen que definir quién. Y ahí llegamos a esto. En el Paraguay, mira, en telegrafía vos puedes leer todo esto, se te dicen cuántos contratos no formalizados, no rectificados o aceptados hubo entre el Paraguay y Bolivia. Y de repente hubo un status quo, ¿sí? Hasta esto es la línea, vamos a quedar en esto y de repente, pam, ves que hay fortines, ¿sí? Sobre todo en nuestro sur del Boquerón, ahí tenés todos estos fortines fundados que estaban
ya en tierra paraguaya según el status quo, ¿sí? Y la Laguna Pillantuta, ya ahí había un fortín paraguayo y llegan nuestros soldados vecinos y al otro lado de la Laguna Pillantuta forman su fortín Chiquisaca y, y después, ¿quién? ¿Quién es el agresor? ¿Verdad? Y todo esto es, yo creo que las guerras nacen del corazón Sí, egoísta y también de una superposición. Ay, yo, sí. hombre, no voy a dejar que. Y ahí empieza. Sí, realmente cuando hablamos de eso, de que las guerras nacen en el corazón, entonces a nosotros nos toca hoy día trabajar por los corazones. Así es. Cuando pensamos aquí, por ejemplo, en el Chaco Central, hay una diversidad de culturas que vivimos juntos y yo creo que si el Evangelio no estuviera aquí, no estaríamos como estamos ahora, ¿verdad? Yo creo que es el Evangelio el único que nos une, Sí. que donde llevamos la palabra de Dios a los demás, donde nos ponemos todos en una misma línea y no uno es superior al otro y compartimos. Realmente yo admiro la diversidad. Mucho tiempo nuestra gente, especialmente en mi colonia hablo, tuvieron mucho miedo de que gente vengan a vivir que no sean de nuestra cultura, ¿verdad? Hasta hoy día todavía algunos Sí. tienen este concepto de que no, pero acá es nuestra colonia, ¿verdad? Sí. Pero realmente todos somos seres humanos y Sí. todos somos paraguayos, sean indígenas, sean Sí. los menonitas, como siempre nos llamamos, paraguayos latinos, Sí. aunque yo soy paraguayo latino también, o sea, Sí, sí. pero lo conocemos así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ser pacifistas, entonces nuestro trabajo ahora y yo creo que se está haciendo, se está ayudando mucho a los más necesitados. Podríamos siempre hacer más, ¿verdad? Nunca es demasiado, pero de esta manera ayudamos para que haya una convivencia, porque no solamente guerras de un país contra el otro, puede haber guerras entre familias, puede haber guerras entre peleas, tal vez le decimos más peleas, Sí. pero tenemos que evitarlo. Si somos realmente pacifistas, entonces nuestro deber es que nosotros trabajemos en el corazón de la gente. Y ahí tenemos muchas historias interesantes, sobre todo interculturales. Sí, recuerdo el año 58 cuando los misioneros querían traer, apaciguar a los ayoreos porque hubo unos cuantos ataques y donde murió el misionero Cornelio Isaac, ¿sí? Y hoy nadie piensa más, ya no hay más temor. Yo tengo 4 amigos ayoreos en mi campo que nada de temor yo tengo a ellos, Sí, ¿sí? sí. Aunque ellos están ahí con sus palas. Mire, y esto es la gracia de Dios. Sí, ¿sí? esa paz de Cristo. Sí, y para mí, a mí personalmente me gusta un poco nuestro monumento a la entrada de Filadelfia, ¿sí? Que queremos tener paz entre las culturas y ahí tenemos solamente 5 pilares, pero yo a veces cuento que aquí en el Chaco Central tenemos hasta 9 o tal vez 11 grupos étnicos bien diferentes. ¿Sí? Y ahí esos pilares, unos son más grandes, otros son más pequeños, pero también el peso que tienen que llevar en este aro, ¿sí? Para los más pequeños es más pequeño y para los más grandes es de espesor mucho más grueso y todos unidos, Sí. inclinándose el uno al otro, mirando hacia lo que es la cruz. Y también esta cruz a mí me gusta, ¿por qué? Porque es como si Jesús se está inclinando hacia los hombres. Una cruz inclinada. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Para mí este monumento es, yo siempre digo, es un monumento futurístico, ¿sí? Futurístico porque lo queremos tener, pero en su totalidad no funciona todavía. Y así es. Sí, Y en el Museo del Encuentro Intercultural, ahí vemos toda esta
gran gama de culturas diferentes que en realidad uno tiene que conocer al otro. Hay que saber la historia, su propia y lo del vecino. Y esto ayuda. Si sabemos, si yo conozco a mi vecino, entonces ya sé cómo funciona y ya podemos vivir en paz. Así mismo es, profesor, y estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. Querido oyente, realmente te agradecemos por habernos escuchado en ese tiempo. Y ya hablando de hacer paz y de hacer algo, me gustaría, profesor, si usted podría orar por la paz, orar por esa paz interna y también por la paz entre las diferentes culturas que estamos y también entre las naciones, ¿verdad? También estamos viendo últimamente no sé si decía mini conflicto con Argentina, pero muchas veces así empiezan guerras y realmente los conflictos de Argentina es interesante orar también por eso. O sea, es necesario que oremos para que Dios realmente ponga paz en cada uno. ¿Puede ser, profesor? Con mil gustos, sí. Yo creo que con Argentina no vamos a tener guerra porque somos vecinos y amigos. Sí. Lo que más me preocupa es el conflicto entre Sí. Ucrania y Rusia. Esto es un conflicto que no puede terminar bien. Y la guerra no es la solución. Y me preocupa tanto. Y miren, nosotros estamos al otro lado del mundo y el conflicto entre la Ucrania y Rusia nos afecta acá. Claro, En sí, claro. todos los aspectos, Sí. sin darnos, nos damos cuenta de esto, ¿sí? Con mil gustos vamos a encomendarnos en Dios, el Dios de amor, el Dios de paz, que nos quiere guiar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por nuestra patria, el Paraguay, su hermosura de la naturaleza, su hermosura y su dignidad de esta buena gente que convive en paz y en armonía. Los diferentes grupos étnicos que estamos aquí en el Paraguay, con todos los que convivimos ahí, te damos gracias, Señor. Recordamos estas guerras tan tristes, primeramente la guerra de la Triple Alianza, donde el Paraguay perdió tal vez el 70 o 80% de todos los hombres paraguayos. Señor, nos conmueve el corazón si leemos estas historias. Después la guerra del Chaco, la batalla de Boquerón con miles de muertos en ambos lados, toda esta guerra del Chaco con tal vez 35 a 40 mil muertos en cada uno de los lados. Señor, estos conflictos nos conmueven y hoy te damos gracias porque tenemos paz. Tenemos paz en el Paraguay para con los vecinos también, con Bolivia, con Argentina, con Brasil, con los otros países. Te doy gracias, Señor. Y, Señor, nosotros bien sabemos que nuestro corazón es un corazón egoísta, que la guerra siempre puede entrar en un corazón de personas que son egoístas pensando solo en sí. Haz, Señor, que estos conflictos internacionales se puedan salvar, apaciguar y para que tú reines en los corazones y para que hablando y negociando se puede evitar estas guerras. Y las guerras culturales, las guerras civiles, las guerras entre las diferentes culturas, te doy gracias por la paz que podemos disfrutar aquí también en el Chaco Central con los diferentes grupos étnicos. Cada grupo tiene su especialidad. Te doy gracias por la diversidad cultural que tenemos aquí en el Chaco paraguayo, que tú lo quieres como un abanico de flores, cada uno con sus especialidades. Haz que podamos disfrutar en paz esta interculturalidad que vivimos aquí en el Chaco. Tu palabra, Señor, nos pueda guiar para que nosotros entendamos bien y disfrutemos lo que tú ofreces, una paz integral. Te doy gracias, Señor, y pido tu bendición
por nuestros gobernantes locales y también nacionales, Señor. Y también para que tú puedas ser adorado y bendecido en todos nuestros quehaceres diarios, en la vecindad, en la familia, entre los esposos, entre padres e hijos. Señor, tú seas un Señor de paz. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bien, de esa manera estamos llegando al final de otro programa de Caminamos Contigo. Vuelvo a recordar a los oyentes que este programa pueden volver a escuchar mañana a las 20 por la radio, y queda también en Instagram, queda en Facebook, ahí pueden verlo cuando quieran, y también en su app de ZP30, ahí en el podcast, ahí está también el que quiere escucharlo cuando tenga tiempo, ahí puede volver a escucharlo. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga a todos.